una misión oficial del gobierno actual que sale hacia Europa precisamente para tratar de argumentar el caso panameño en materia de cumplimiento y adaptación de su legislación interna y de sus estándares para cumplir con los requerimientos de distintos organismos, países, entidades y no estar en las famosas listas, que ya son tantas, que yo les llamo las listas de colores, porque son de todos los colores y sabores. En primer lugar, aparte de felicitarlos y agradecerles, yo quiero decir que me siento honrado por la invitación porque, y lo tengo que decir, el título del tema que me pidieron que expusiera es corrupción, un problema o una problemática en la gestión pública. Y yo me siento, la verdad, orgulloso, y lo digo de corazón, que siendo un político pueda pararme frente a ustedes a hablar precisamente de corrupción. Cuando los políticos, no exclusivamente, pero principalmente, son y han sido los principales protagonistas de la corrupción. Haciéndome la invitación, creo que le hacen un reconocimiento no a mí, sino a lo que representa el movimiento político que hemos encabezado. Así que por eso también les doy las gracias, porque los políticos también podemos hablar de la lucha anticorrupción, porque no todos, las generalizaciones siempre son malas, andan en lo mismo. Dicho eso, Panamá le puede ganar la lucha anticorrupción y puede ganar la lucha anticorrupción para convertir a uno de los países más ricos de América Latina, como el nuestro, en uno de los países que no esté en la lista de los más desiguales del planeta y que tampoco tenga a su población sufriendo de manera vergonzosa y dolorosa los embates y las consecuencias de la corrupción. Yo soy abogado y he ejercido por casi 20 años la profesión en el sector privado y en el sector público, y también soy comunicador. Pero tengo un recorrido político particular que me permite hoy pararme frente a ustedes, no solo para compartir experiencias y vivencias desde la parte o desde lo que el ejercicio de la profesión me permite. He visto la agenda del evento y creo que bastantes técnicos hay ya incluidos en la agenda y en el programa que conocen las materias relacionadas al cumplimiento mucho mejor de las que yo las pueda conocer. Por lo que me voy a centrar no solo en algunos aspectos jurídicos, sino también en poder compartir esa mochila que yo tengo frente a la comunidad, en este caso relacionada al tema de cumplimiento, que no solo tiene la parte legal jurídica, sino que además he vivido desde adentro lo que significa estar muy cerca de la corrupción, saber cómo opera, saber cómo te tienta, saber cómo se disfraza, cómo se acerca y cómo te la venden, y el daño que hace a la política, a las instituciones, a la reputación país y por ende a la economía nacional. Pero la corrupción no se arregla con palabras. La corrupción en la gestión pública y en cualquier otro lugar se arregla con hechos y se arregla con acciones. Veamos primero algunos indicadores que sé que no son sorpresa ni materia nueva para ustedes. Panamá es el país número 108 de 180 países evaluados por el Índice Mundial
de corrupción publicado por Transparencia Internacional. 108 de 180. Ese número ya es preocupante, pero ese no es el número importante según el propio índice de corrupción. Más importante que el ranking es la calificación. Y la calificación de Panamá en materia anticorrupción es 35 para todos los que hemos pasado por la universidad. 35 es F, y una F bien tirando como paseta. Y para los que hemos pasado, todos los que estamos aquí, supongo, por el sistema escolar, que significa de 0 a 5, 35 sobre 100 es 1,7. Panamá fracasa en las mediciones y en las calificaciones internacionales más respetadas y mejor elaboradas y sustentadas científicamente en materia anticorrupción. ¿Qué mide el índice anticorrupción? Veamos algunas cosas y vayamos creándonos nuestros propios criterios. El índice anticorrupción, ese 35 sobre 100, esa F tirando paseta, mide sobornos, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción, nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, y está muy interesante para esta audiencia, legislación que garantice la transparencia en las decisiones y en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de intereses en los cargos públicos. En todo eso tenemos 1,7 o F. Ahora veamos el índice de competitividad mundial elaborado por el Foro Económico Mundial. Otro instrumento de medición con buen sustento técnico y científico que nos sirve para medir dónde estamos. Este índice, conocido seguramente por este foro, nos sigue señalando consistentemente que la debilidad de las instituciones, y dentro de las instituciones está la institución llamada justicia, la debilidad de las instituciones, la corrupción y un sistema educativo y de formación deficiente son los más significativos problemas que la economía de Panamá tiene y por ende los principales problemas para que Panamá pueda alcanzar su bienestar. Y por ende se ha mantenido siempre en el mismo rango en los últimos 10 años, subiendo 2, bajando 4, subiendo 5, bajando 6 en el índice de competitividad. Porque en otros aspectos somos valorados positivamente, pero en los difíciles, en los que se están tratando en este Congreso, somos mal calificados. Sin certeza del castigo y sin recuperación de dinero y activos, no hay lucha anticorrupción. Esa frase es mía, de campaña, la campaña ya se acabó. Sin certeza del castigo y sin recuperación de dineros y activos, no hay lucha anticorrupción. Y aquí quiero, de manera muy respetuosa, expresar una postura con respecto al tema de las listas, que es un tema por el cual podríamos debatir todo el Congreso. Panamá puede darse golpes de pecho con respecto a todos los cambios legislativos que ha implementado. Y Panamá puede darse golpes de pecho positivamente con respecto a
toda la adaptación a todos los estándares, peticiones y requerimientos que hemos tenido de distintas instancias, Gafi, Unión Europea o lo que quieran. Todos sabemos cuál es nuestra pata coja en materia de cumplimiento. Y es que las normas y las leyes en Panamá, en gran medida, no en todo, siguen siendo un bonito cuadro pegado en la pared cuando vamos a la hora de la certeza del castigo. Y les voy a poner el ejemplo más grande. Hay muchos, pero el ejemplo más grande, y me disculpan, pero como decía mi hijo, Lombana habla de la misma manera en público, en privado, en campaña, como abogado, como periodista. Mis posturas siempre serán las mismas. El caso de Brecht. Todos los expedientes y las investigaciones conducidas en Brasil y en los Estados Unidos, en gran medida, confirmaron no pago de coimas multimillonarias en la República de Panamá, sino que las sociedades anónimas y los vehículos jurídicos utilizados para blanquear los capitales fueron sociedades anónimas y vehículos jurídicos panameños. Que las firmas de abogados que constituyeron dichos vehículos son panameñas. Y que las instituciones financieras a través de las cuales dichos dineros fueron blanqueados, pagados, movidos, fueron instituciones panameñas. Cuando uno compara la magnitud de esas confirmaciones y la pones al lado de las condenas, de las sanciones y del tamaño de las multas o de las medidas sancionatorias tomadas por el Estado panameño, creo que hasta el más básico estudiante universitario podría concluir que no se corresponden con lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones. Entonces, esa misión que hoy sale a Francia, o el lunes sale a Francia, no será exitosa hasta que Panamá arregle y se tome en serio la pata coja de la mesa, que es la certeza del castigo y un sistema judicial robusto. Nadie, ni por credo, ni por creencia religiosa, ni por poder político, ni por poder económico, ni por razón alguna, puede estar por encima del escrutinio de la ley. Y para lograr eso, se requiere un liderazgo político fuerte que lo sustente y lo apoye. Ahora quiero compartirles la relación que existe entre los indicadores que mencioné y otros indicadores que nos permiten concluir que el éxito en materia de reputación país, en materia de cumplimiento, en materia de crecimiento económico, en materia de bienestar social, no ocurre por casualidad. Les comparto algunos datos. Los dos países de América Latina que consistentemente ocupan los niveles más altos como los países menos corruptos de América Latina son los mismos dos países mejor calificados en las pruebas PISA de educación consistentemente en los últimos 10 años. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos países? Uruguay y Chile.
que no es que no tengan problemas, pero existe una correlación directa, y ahí están los indicadores que nos demuestran que mientras más robusto sea el sistema educativo y de formación del recurso humano de una nación, mayor fortaleza o mayor posibilidad de tener fortaleza institucional, que es lo que le falta a Panamá, para poder tener instituciones sólidas que le sirvan a una república, a una nación y por ende empezar a trabajar en nuestras patas cojas. Dicho sea de paso, Chile y Uruguay son los únicos dos países que están en el top 30 del índice anticorrupción de Transparencia Internacional de manera consistente. Y con una gran diferencia se debe conocer entre Uruguay y Chile. Uruguay en el lugar 16 del mundo y Chile en el lugar 29. Pero eso no se queda allí. ¿Cuál es uno de los países que marca de primero, tanto en los índices de competitividad mundial como en los índices de sistema educativo a nivel del mundo, ya no solo de América Latina? Singapur. Existe una correlación directa, no porque lo dice Lomana, porque está sustentado entre un sistema educativo y de formación robusto, recursos humanos capacitados, instituciones sólidas y robustas y una economía en constante crecimiento o en crecimiento estable y bajos o bajísimos niveles de corrupción. La corrupción no solo se vence aplastándola, no solo con la parte represiva, sino con muchos otros aspectos. Aquí comparto algunas medidas, ideas, todas sujetas a argumentación, que Panamá puede, debe y en algunos casos tiene que implementar para que el tema que me pidieron exponer, la corrupción como problemática en la gestión pública, deje de ser un problema o se convierta en un problema menor. A la Asamblea debería llegar, dicho sea de paso, en estos primeros 100 días ya debía haber llegado. Disculpen. Un paquete de leyes anticorrupción que incluya diversos aspectos. Voy a mencionar algunos. Para nadie es un secreto porque fue una propuesta de campaña muy estudiada y muy sustentada que nosotros consideramos que debe convertir lo que hoy se llama ANTAI en una Agencia Nacional de Investigación de Casos de Corrupción. Nosotros fuimos a Singapur y nosotros presentamos como propuesta emular lo que ha funcionado por más de 50 años en el país menos corrupto del planeta. Una agencia independiente de investigación de casos de corrupción pública y privada, que tiene toda una serie de características, condicionamientos, etcétera. Para trabajar ahí, prácticamente tienes que pasar filtros universales, pero los resultados están allí. Uno de los elementos más importantes de esta agencia es la facilidad para presentar denuncias anticorrupción, la garantía del anonimato de la denuncia y la garantía de la protección del denunciante. Claves en la lucha anticorrupción. Tenemos que lograr la imprescriptibilidad, que no prescriban nunca, que no venzan nunca para los que no son abogados, la posibilidad de investigar y condenar a alguien
por casos contra la administración pública. Tenemos ya una ley o regulación de conflicto de intereses. Preguntémonos si se aplica. Y los comentarios que hago, que pueden sonar un poco políticos, créanme que no los hago con interés político. De política hablo en los medios. Pero son ejemplos que me sirven para sustentar mis puntos. Me parece, con mucho respeto, que el presidente de la República se equivoca al nombrar a la persona que tiene que ser la persona más independiente de todos los nombramientos de una república, el fiscal general, el procurador general, y al momento de nombrarlo decir al país, es mi amigo, porque ahí no voy a poner a un enemigo. Veo el concepto de conflicto de interés alrededor de toda esa frase. Entonces, podemos tener legislación anticorrupción, necesitamos comprometernos con el cumplimiento de la misma. Esta creación de esta agencia, el que no la conoce, lo invito a que busque el Buró de Investigación contra la Corrupción de Singapur y todo lo que implica esta instancia. Se requiere una reforma profunda de la justicia que implica un paquete constitucional. No es un Congreso de Derecho Constitucional y no vamos a hablar de ello. Muy importante, la unidad de análisis financiero. Hay que volver a dotarla de autonomía e independencia. Para los que no lo conocen, me imagino que aquí varios conocerán la historia. Cuando la UAF nace, la UAF no estaba solamente bajo el paraguas del presidente de la República. La UAF estaba bajo un paraguas más amplio, que implicaba el Consejo de Seguridad y otro grupo de ministros de Estado distintos al presidente de la República. Y en una administración anterior, cuyo nombre no es el caso en particular, se toma la decisión de sacar la unidad de análisis financiero de ese paraguas y hacer, como mencioné yo por ahí en una entrevista, agarraron la UAF y UAF la pusieron debajo del presidente de la República. Y creo que debe ser todo lo contrario. Si hay una entidad que debe contar con autonomía, independencia e imparcialidad, lejos del presidente de la República o del conflicto de interés del presidente de la República, es la unidad de análisis financiero, para que cumpla con su verdadero rol. Desde hace varios años, uno de los tantos puntos que la comunidad internacional nos reclama es por qué la unidad de análisis financiero no ha salido del paraguas del presidente de la República. Transparencia en cuanto a los beneficiarios finales, dueños o accionistas de todo contrato público. Tengo que volver a ilustrar con ejemplos. Esto va a sonar muy básico, pues aquí estamos hablando de lavado y blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y casos mucho más grandes, pero hay que hablar con ejemplos de nuestro pequeño país. Nosotros le presentamos al director del IDAN una nota en la que le pedíamos que nos entregara quiénes eran los dueños de todas las empresas dueñas de los camiones cisterna que tenían contrato con el Estado. Y por escrito el director del IDAN nos contestó que esa era información confidencial que no se podía revelar. El presidente de la República hace unos días anunció que la lotería electrónica se iba del país y que una empresa llamada, si no me equivoco, International Gaming o Gaming, se me escapa el nombre ahora, iba a tener que irse del país. Una empresa que tiene más de 10 años operando en un contrato con el Estado. También solicitamos a la Lotería Nacional de Beneficencia que nos revelara quiénes eran los accionistas de una empresa
que ha obtenido beneficios económicos millonarios por un contrato con todos nosotros, los panameños. Es información reservada. Y hay legislación que obliga. Pero volvemos al tema. ¿De qué nos sirve tener legislación que diga y obligue que todo contrato con la nación, el pueblo panameño tiene derecho a saber, salvo que sea seguridad nacional, con quién contrata? No se cumple. Y voy terminando. Digitalización del gobierno y de la administración pública. Eliminación de la discrecionalidad, implementación de seguimiento digital universal para todo trámite público. ¿Cuál es uno de los países con mejor o más eficiente gobierno digital del planeta? Singapur. ¿Cuál es uno de los países menos corruptos del planeta? Singapur. A mayor digitalización de trámites administrativos, menor discrecionalidad, trazabilidad de todo trámite público y por ende eliminación de la oportunidad de la corrupción. Fácilmente implementable. Nos acercamos a los gobiernos de Singapur, de Israel, de Estonia incluso, que es uno de los mejores también, todos con el bate al hombro, dispuestos. ¿Qué necesitan? Necesitamos que vengan y nos acompañen con su know-how a implementarlo en Panamá, y tanto el BID como la CAF y otras entidades financieras internacionales dispuestas a poner todo el financiamiento necesario para una rápida implementación del gobierno digital en Panamá. Nos vamos a quedar esperando, o espero que no. Fortalecimiento y especialización de la carrera administrativa. Servicio público profesionalizable, sobre todo en temas tan complejos como cumplimiento, que entiendo, por lo que sé, que en materia de personal, y espero que así sea, y recurso humano que trabaja y labora para las superintendencias y labora en temas de cumplimiento, ha tenido bastante estabilidad lejos de la política. Espero que así sea y espero que así se mantenga, porque es personal altamente técnico y que debe ser formado y capacitado a lo largo de los años. Mientras el sistema de designación y estabilidad del servicio público siga dependiendo mucho más de la discrecionalidad política y menos de una ley que obligue a un servicio público estable y profesionalizado, más difícil será cumplir con el objetivo de instituciones robustas. Y volvemos aquí a encontrar una correlación entre los países más estables, de mayor crecimiento económico, menos corruptos y instituciones más sólidas, cuando lo comparamos con el tipo de servicio público o de servicio civil que tienen. Finalmente, revisar y cambiar radicalmente las normas relativas al financiamiento de las campañas políticas. Comparto y confieso, lo he dicho en otros foros, que este panameño que está aquí es partidario de que los financiamientos de las campañas políticas sean 100% públicos y se prohíba el financiamiento privado de la política. Algunos dirán que wincha, la de Lombana, tras que le pagamos un montón de millones de dólares a los políticos, ahora les tenemos que pagar las campañas. Claro que a mí también me daría molestia y rabia. Pero en el financiamiento privado de las campañas políticas está la principal fuente de los escándalos de corrupción más grandes que ha visto América Latina y Panamá en los últimos 20 años. Antes de morirme, que espero falte bastante para eso, escribiré mi libro y allí podré consignar todos los ofrecimientos con pelos y señales, porque todo lo anoto,
y todo lo guardo, desde ofrecimientos para declinar candidatura hasta cuando uno sube en las encuestas, manipuladas, dicho sea de paso, empiezan a acercarse con intenciones de mantener contratos, concesiones o ganárselas. Es decir, esa frase que por ahí se escucha de que los presidentes no tienen amigos, sino que la gente es amiga de la silla, es bastante cierto. Independencia e imparcialidad en las instituciones de control y de fiscalización. Contraloría General de la República, Ministerio Público y Fiscalía Electoral. Cuando hagamos la constituyente o nos inmiscuyamos en la reforma constitucional, la forma y los criterios de designación de los funcionarios de control deben revisarse y cambiar para garantizar su independencia y su capacidad de fiscalizar. Pero la corrupción, porque podría seguir, no solo es algo malo. Cierro recordándoles y diciéndoles que según las Naciones Unidas, la corrupción se lleva más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, de los aproximadamente 13 billones de dólares del gasto público mundial, hasta el 25% se podría estar perdiendo en corrupción. ¿Qué significa esto para Panamá? Tomando en cuenta el PIB del 2023, que la corrupción nos puede estar costando, en el escenario más conservador, 1.500 millones de dólares al año. Más drástico, de 5% del PIB, 4.000 millones de dólares al año. La corrupción no solo cuesta, la corrupción mata. Si tomamos en cuenta que Panamá está entre los 10 países más desiguales del planeta, la corrupción no solo mata, la corrupción es la base de la desigualdad social y económica. La corrupción es un asesino silencioso de una nación. Y la corrupción, diría yo, con el respeto a los organizadores, porque sé por qué me dieron el título de la presentación, la corrupción no es una problemática de la gestión pública. La corrupción es un problema país. La corrupción, en el caso de Panamá, es el problema país. Si lo tomamos en serio, que creo que podemos hacerlo, lograremos generar confianza. Si generamos confianza, habrá inversión. Si hay inversión, se genera empleo, riqueza y bienestar. Y los recursos y la inversión en infraestructura. Lo tenemos todo frente a nosotros, pero el camino que tenemos que recorrer para llegar es un camino difícil y tormentoso. Y se requiere un gobierno fuerte y medidas drásticas. Pero no hay días soleados sin tormenta previa. Apostemos por nosotros, apostemos por Panamá y demostrémosle al mundo que somos mucho más que los escándalos de corrupción, que somos mucho más que el blanqueo de capitales que supuestamente se nos endilga, o que el crimen organizado, que hoy el propio presidente reconoce que opera desde Panamá. Cierro con una anécdota de las miles que tengo de mi recorrido. Cuando yo estaba empezando a recoger firmas para ser candidato independiente a la presidencia de la República, por allá, por junio del 2017, entré al mercado público de Penonomé y había una señora vendiendo bollos. Esto era cuando nadie tenía idea qué pata había puesto ese huevo. ¿Usted quién es? ¿Esta firma para qué es? ¿Y de dónde salió? Por lo menos ahora la gente sabe quién soy. Y la señora me dice, yo no te voy a firmar ese libro para que tú seas candidato, a menos que me des 20 palos. Lombana,
como me dicen por ahí, o la gente ve, peleón, roncón. Cuando yo escucho eso es como una invitación a discutir. Me devuelvo y le digo, ¿pero por qué? Porque yo le tengo que dar 20 palos a usted para que usted me firme mi libro. Me dice, ¿sabes qué, peladito? Como se dice en el lenguaje común, dale de aquí. Y me fui. Seguí recorriendo el mercado y cuando me iba, creo que la señora vio lo tiempo que yo era y cómo me quedaba media hora con cada persona diciéndole, mire, yo soy Ricardo Lombana, yo estudié Derecho, yo soy abogado, etcétera, etcétera, etcétera. La ley permite que haya candidatos independientes. ¿Qué es eso de candidato independiente? Ah, usted es un partido. No, no soy un partido. ¿Esto para qué se...? Cuando yo explicaba todo eso, y bueno, y al final la gente, como para que yo dejara de molestarme, firmaba mi libro. La señora me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a firmar tu libro, peladito. Pero te voy a decir por qué te pedí los $20. Y me senté a escuchar. Me dice, yo te estoy pidiendo $20 no porque yo sea corrupta. Tú estás viendo estos bollos que están aquí. Tengo 3 muchachos en la universidad. A punta de bollos por 20 años. Todos los días. Pero ¿sabes qué pasa? Que hace 20 años vino un pelado como tú corriendo para presidente y diciéndome, oye, mire, que apóyeme, apóyeme. Y yo apoyé y le dije, yo lo apoyo si usted me construye el centro de salud de mi comunidad, una comunidad de montañas de Coclé. Y ahí viene qué pasó, señor Lombana. No hicieron el centro de salud y la plata se la robaron. Después vino otro y vino a pedirme su apoyo. Y yo le dije, con mucho gusto yo apoyo si me construyen el centro de salud de mi comunidad. Y ahí ¿qué pasó, señor Lombana? No construyeron el centro de salud y se robaron la plata. Y después vino otro. Y aquí estoy y todavía no hay centro de salud. Entonces yo le estoy pidiendo $20 porque usted también se va a robar la plata. Y yo le estoy pidiendo que me dé mi migaja de lo que yo sé que usted se va a robar porque no va a haber centro de salud. Ese día entendí. No dormí. La gente que le pide plata a los políticos, a veces los estigmatizamos como juegavivos. Y no nos ponemos en los zapatos de que mucha de esa gente tiene 20 y 30 años viendo un sistema en el cual, gracias a la corrupción, se enriquecen unos cuantos y el centro de salud no llega y la gente se sigue muriendo. Entonces, prácticamente lo que la señora me quiso enseñar ese día es, si ustedes son piratas, entonces nosotros también seremos piratas. Y sálvese quien pueda. Y ese día se reforzó aún más el compromiso que yo tenía, que aún tengo y que siempre tendré. La corrupción. Este es el título que me gustaría que esta convención o esta charla tuviera dentro de 20 años o 15 años, cuando me inviten de nuevo, ojalá como expresidente. La corrupción. Panamá, el país que se hartó de la trampa y apostó por el esfuerzo, por los valores y por lo correcto. Solo si alcanzamos una nación en la que valga más tu esfuerzo que tu apellido, tus contactos o tu partido político, alcanzaremos una nación que haya vencido la corrupción. Y para ello tenemos que devolverle la palabra dignidad a toda actividad pública y privada y devolverle la confianza tanto a la señora del mercado como a toda una población y a la comunidad internacional. Estamos en un congreso de cumplimiento. Si reconocemos que vivimos en un país en el que ni siquiera la Constitución se cumple, entenderemos que nuestros problemas de cumplimiento van mucho más allá que el adecuamiento de la legislación y la adopción de estándares. Se trata de convertirnos en realidad, en la realidad y no solo en el papel,
en una república con separación de poderes, instituciones robustas al servicio del ciudadano, con reglas claras y certeza del castigo. Muchas gracias. Hay otro camino, seguimos.